seleccionamos los mejores momentos del encuentro de lectores y amigos de la Librería Mediática realizado el 22 de junio en los espacios del CELAR, Altamira, Caracas, como actividad de cierre de las festividades por nuestros 20 años en BTV. Te invitamos también a ver la grabación completa del evento, sin editar, en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/La Librería Mediática. Bueno, iniciamos entonces el programa con el saludo siempre. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy en Tres Tiempos vamos a seguir celebrando estos 20 años de la Librería Mediática con un encuentro entre lectores en la sala de lectura Luis Brito García, con Luis Brito García presente en la biblioteca del CELAR. Vamos a hablar de la librería, vamos a hablar de la edición de los libros, de la Librería Mediática, y vamos a tener la participación de nuestros amigos que han venido como público a esta grabación para que nos cuenten qué libro recuerdan haber comprado con su propio dinero, qué recuerdo lejano tienen de ese tema. Un aplauso para todos ustedes, porque sin ustedes, sin el apoyo espiritual y de conciencia, la Librería Mediática seguramente no hubiera podido transcurrir estos 20 años, porque en algunos casos fue muy tenebroso. A ver, Ana María y Leonardo. Nos conocimos Ana María y Leonardo como en 2019. Yo siempre había seguido lo que ustedes escribían, pero yo decía, no, Ana María es muy brava, no la voy a invitar. Entonces Freddy una vez me dice, no, ¿cómo no la voy a invitar? Invítala. Y a partir de ese día, amor eterno, nos hicimos íntimas amigas. También lo soy de su mamá, de Lourdes, desde la primera vez que nos vimos. ¿Qué dicen ustedes de la Librería Mediática? Bueno, yo quería en primer lugar agradecer, María Alcida, estar aquí el día de hoy, porque entre tantos amigos y tanta gente hermosa y valiosa que tiene la Librería Mediática alrededor o dentro de ella, estamos nosotros aquí. Eso lo agradezco especialmente, así como agradezco que hayamos podido participar en aquel programa número 1000. ¿Sí? Y lo que puedo decir hoy, lo que voy a expresar es un profundo agradecimiento, especialmente desde la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla felicita a esta otra escuela, que es una escuela para, igual que la nuestra, para la formación de la sensibilidad de los venezolanos y de las venezolanas, para la formación de pensamiento crítico, y es una escuela que nos ha dado cobijo absoluto y permanente, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos por la calle, y eso creo que pasa nada más aquí. Yo ando por la calle con María Cira y la para medio mundo a pedirle autógrafo, a tomarse una foto con ella. Es decir, un programa que habla sobre los libros, sobre la lectura. Genera eso en un pueblo, solamente en el pueblo venezolano, que realmente además, como lo dice el saludo inicial de María Cira todo el tiempo, pueblo libre de analfabetismo, pueblo cada vez más cercano gracias a las políticas públicas del gobierno bolivariano a el libro y la lectura, de lo cual esta gesta pedagógica que es la Librería Mediática es un punto importantísimo. Ay, qué bello, Ana María, gracias. ¿Y tú, Leonardo, qué me dices? Bueno, yo lo que aspiro es a probar esa torta. Esa torta la prepararon especialmente en BTV. Eso es un regalo de BTV, así como las delicias que vamos a degustar después del evento. Son cortesía de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que a él dedicamos también este encuentro porque habría gozado mucho estando aquí. Está aquí con nosotros. El sentimiento que me aflora en este momento es el de la gratitud a la Librería Mediática, porque a la Librería Mediática hay que agradecerle tantas cosas, no solo el ser uno de los primeros promotores o de las primeras promotoras de la lectura en Venezuela y de la pasión por el libro, sino por haberle quitado a esa palabra mediática ese estigma terrible que suele tener, sino que lo diga Luis Brito García, que ha estudiado ese tema a profundidad, la sola palabra, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué agregar a la gratitud frente a los 20 años de la Librería Mediática?
que es, como decía Ana María, una escuela, pero ha sido un aprendizaje para toda Venezuela. El contar con la librería mediática como ese espacio de encuentro semanal, cotidiano con el libro como experiencia vital, capital de la cultura, de la historia venezolana. Y entonces creo que eso es uno de los valores fundamentales para mí, ¿no? Mira, Isidoro, y tú que empezaste como lector invitado y después se convirtió en el productor de la librería y ahora es el comandante y ¿cómo se llama? El que está revisando cada una de las cosas que pasan en la librería, Isidoro. Sí, revisando sí, pero el comandante no, porque aquí quien comanda siempre todo, no solo en la parte de la hechura, sino en la parte de las ideas, eres tú, María Alcira. En definitiva, lo que uno intenta hacer es contribuir con un pedacito, digamos, del esfuerzo intelectual que puedo apoyar y con todo el corazón que la librería mediática merece. Pero además, lo que yo había dicho al principio, ¿no es verdad? Cuando uno empieza a mirarlos a todos ustedes, uno empieza a sentir que cada uno de ustedes es parte de la hechura de la propia librería mediática. Porque seguramente el compromiso que uno tiene con la cultura, con la lectura en este caso como factor de cultura, es la multiplicación de lo que cada uno de ustedes reproduce en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia hermosísima habiendo trabajado en la Cámara Venezolana del Libro, acompañada por uno de los presidentes históricos que tuvo esa Cámara del Libro, que es Iván Diegues, que quiero que te pares, por favor, Iván, para que todo el mundo te vea. Un factor importantísimo en el libro y, en definitiva, ¿qué es la librería mediática si no es un libro? La palabra ternura se siente en cada uno de los libros por los que tú vas pasando. Y ustedes en la segunda parte de este programa, ustedes van a saber lo que han trabajado nuestros editores para que vayan avanzando ese plan de los libros de la librería mediática para reimprimir el primero y hacer el segundo y el tercero en papel. Y te quería preguntar, ¿qué papel crees que ejerce la poesía, la esperanza en los libros, en la paz de los países? Tú que vienes de un país que siempre ha estado en esa pugna y que es un país hermano y que estás ahora en Venezuela dando de ti a Venezuela. ¿Qué significa la poesía y la edición con la pasión y la ternura que tú le ejerces para contribuir a la paz de un país? Bueno, gracias María Alcira e Isidoro. Y gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Por compartir también estos espacios de crecimiento que entiendo y siento que los venezolanos y las venezolanas han podido proyectar no solo el pensamiento, sino las sensibilidades de un programa que ha alimentado culturalmente un país. Bueno, y también por estar entre gente que ha trabajado y ha construido esos fenómenos, ¿no? Creo que en esencia lo que uno hace con amor se comparte. En ese sentido hablo de la edición y de la creación o la escritura, y que eso permite también que eso nazca en quienes reciben eso como un regalo o como, digamos, una ofrenda. Pienso que es esencial hacer las cosas que uno pueda crear con esa entrega y con ese amor, y sobre todo con humanidad, pensando en la conciencia y en el sentido humano del otro, para que todo esto se proyecte a ser una humanidad mejor, ¿no? Para el otro y para las otras también, bueno, siendo inclusiva, pues. Y pienso que todo eso se vuelca en el hacer y también en la espiritualidad de una, en la búsqueda de una misma, cómo una puede ser mejor en todas las cosas que hace para que eso pues cree un mejor contexto. Y a partir de ello pienso que se genera la esperanza, ¿no? De que el país pueda resarcir las heridas, como bien lo comentas, que Colombia tiene tan adentro. Por ejemplo, en el ejercicio de compartir poesía comprometida, digamos, con la construcción de la sociedad. Es cierto, es cierto. Luis, vamos ahora al finalizar el programa a agradecer 2 regalos que recibimos esta semana.
una muñequita que se llama Lali, que creó Néstor Silva, que es la librería mediática, pero se convirtió en Lali, la muñequita, y una felicitación de la Biblioteca Nacional. Pero Luis, son tantos los años dedicados a leer, a escribir, a ver el mundo, a una gozadera constante que es la vida de Luis Brito García. Y has pasado por tantos programas de la librería mediática, hemos disfrutado momentos de conversación dentro y fuera de la librería mediática. ¿Qué valor le das tú al programa y a estos 20 años de trayectoria? Bueno, es válido recurrir a la frase tan manida de que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. 20 años es mucho, un programa dedicado a la lectura. Uno de los vicios secretos, no se debe difundir mucho el placer que causa porque serían capaces de prohibirlo. Casi todo lo extraordinario, lo divino es prohibido. Es más, basta prohibir una cosa para que se difunda mucho. Acerca un poquito más. Ajá. Basta prohibir una cosa para que se difunda extraordinariamente, porque la gente es muy ociosa, siempre anda buscando lo que no debe. En ese caso, con la lectura es el contrario, pues. No estando prohibida, es un vicio, pero es un vicio saludable, aunque es una palabra desprestigiada. En realidad, casi todo lo bueno para la salud es fastidiosísimo, es desagradable. No, la lectura es interesante porque te abre al mundo. Yo siempre digo, tenemos una sola existencia, lamentablemente muy breve, y los libros nos permiten vivir 100 existencias, miles de existencias, nos permiten conocer ambientes, seres, épocas con las cuales no habríamos ni soñado, y además nos permiten, como decía Maquiavelo, tener una conversación con los grandes hombres y mujeres del pasado. Los libros se pusieron a la disposición de todo el mundo a precios literalmente muy convenientes, y cuando no, a veces regalados. Incluso hubo extraordinarias ediciones de grandes clásicos de la literatura que todo el mundo debe conocer, que se repartieron además. Y entonces empezó un enorme desarrollo de la edición nacional y de la lectura. Y entonces todo ese desarrollo fue acompañado por la librería mediática, porque sobre todo cuando hay una gran cantidad de escritores, de autores, de libros, hay el riesgo del desbordamiento. La librería mediática sirvió como una especie de ayuda en esa especie de selva proliferante. Fíjense que los árboles tienen hojas. En realidad todo árbol aspira a la condición de libro, y todo libro aspira a la condición de árbol, a seguir creciendo, a reproducirse en otros libros, en las perspectivas que abre y en el oxígeno intelectual que le proporciona al cerebro. La lectura es una cuestión estratégica, y entre las cosas que estratégicamente los bloqueos siempre golpean está la lectura. Entonces también en esta época de dificultades en que uno entiende lo difícil que es sacar un libro a veces, la cantidad de escaseces de papel, de tinta, de máquinas para hacer, de técnicos incluso que sepan hacer un libro bello, hermoso, uno entiende más entonces el papel de la librería mediática. La librería ha pasado desde una época de relativa medianía hasta un esplendor de la lectura que actualmente está amenazado por la amenaza que pende sobre todos nosotros y sobre todos los países de la tierra que intenten tomar conciencia de sí mismos. El libro es una posibilidad de una fiesta total, perpetua, que se extiende al pasado, llega al presente y se extenderá hasta el futuro, y que formar parte de esa gran celebración es una de las cosas más importantes de la vida. ¡Qué belleza, Luis! ¡Qué belleza!